Buenos días, profesora. Mi nombre es Sandro Valenzuela y vamos a exponer el día de hoy el trabajo del grupo 4. ¿Sí? La formulación del problema del trabajo es optimización del teletrabajo y su impacto en la productividad post-pandemia COVID en la empresa Atento Liga Metropolitana 2023, de los cuales derivan los problemas específicos que son la voluntariedad del teletrabajo y su impacto en la productividad, la jornada del teletrabajo y su impacto en la productividad, y el tema de la infraestructura del teletrabajo y su impacto en la productividad. Como todos sabemos, tuvimos unos cambios con la llegada del COVID y muchas empresas se vieron obligadas a implementar el tema del teletrabajo como una opción para continuar sus operaciones sin afectar el proceso de cada empresa. Debido a esto, no estuvieron preparadas al 100% para poder afrontar esta situación. En base a ello, es lo que nosotros nos estamos enfocando en el problema específico y general. Como objetivo general es determinar la optimización del teletrabajo y su impacto en la productividad post pandemia COVID-19 en la empresa Atento Lima Metropolitana 2023. Objetivos específicos que derivan es determinar el impacto de la voluntariedad en teletrabajo, determinar el impacto de la jornada del teletrabajo y determinar el impacto de la infraestructura del teletrabajo en la productividad post pandemia COVID. Dentro de las hipótesis que tenemos nosotros, la hipótesis general es: existen impactos significativos en la optimización del teletrabajo y en la productividad post pandemia COVID 2019 en la empresa Atento Lima Metropolitana 2023, y las hipótesis específicas derivan del: existen impactos significativos en la voluntariedad del teletrabajo. La otra hipótesis es: existen impactos significativos en la jornada del teletrabajo. Y lo otro es: existen impactos significativos de la infraestructura del teletrabajo. Bien, en esta parte de la exposición, profesora, hablaremos sobre la justificación y viabilidad de la investigación. Como ya se ha mencionado antes, estamos trabajando con dos variables, pues, ¿no? Que es el teletrabajo y la productividad. La relación entre estas dos variables post pandemia es compleja y varía según el contexto y el tipo de trabajo, ¿no? Muchas empresas han adoptado por el trabajo, ¿no? Durante la pandemia, y algunos empleados han encontrado en este tipo de trabajo una mayor flexibilidad y comodidad, sobre todo. No obstante, también se ha observado desafíos como la dificultad para establecer límites entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Hay que saber llevar bien estos dos escenarios, pues, ¿no? El teletrabajo y la vida personal de cada uno. Bueno, para mantener la productividad, sobre todo post pandemia, es crucial establecer políticas claras, ¿no? Fomentar la comunicación efectiva y proporcionar las herramientas adecuadas, sobre todo para facilitar el trabajo remoto, ¿no? Que vendría a ser nuestra variable de teletrabajo en este caso. La clave de este trabajo de investigación está en encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de los empleados y la eficiencia de la empresa, bueno. Es por ello que este trabajo se encontró una metodología viable, bueno, para realizar este trabajo. Bien, eh, en cuanto al marco referencial, tenemos antecedentes internacionales y nacionales, ¿no? Comenzaré por nombrar un antecedente internacional, que es del año 2022, de Fretel, el cual se titula El teletrabajo impacta en la motivación, el rol mediador de las necesidades psicológicas básicas, ¿no? Que tiene como teoría la finalidad la finalidad de esta investigación es estudiar la relación que hay entre la modalidad laboral y la motivación autónoma utilizando la teoría de la autodeterminación. ¿Qué tipo de metodología lleva este trabajo? Es tipo cuantitativo, no experimental.
Y los resultados que se obtuvieron de este trabajo fueron, se encontró un efecto significativo de la modalidad de trabajo en la motivación autónoma, lo que permite concluir que las necesidades psicológicas básicas median de manera parcial la influencia de la modalidad de trabajo en la motivación autónoma. Como ejemplo de antecedentes nacionales, tenemos el trabajo de investigación de Solís Yepes David, también del año 2022, el cual se titula Falta de regulación de cuestiones específicas respecto al teletrabajo en la legislación peruana actual y la consecuente vulneración de los derechos laborales de los teletrabajadores. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kelly León Cucci. Siguiendo con la exposición, vamos a tocar el marco teórico. Empezaremos con las bases teóricas, que serían las variables independientes, para la cual tenemos en primer lugar al teletrabajo. Bueno, según la Organización Internacional de Trabajo, expone cómo el término del teletrabajo comienza a tener importancia en la década de los 70, a raíz de la crisis del petróleo, siendo esta una modalidad de trabajo que reducía la necesidad del desplazamiento del trabajador hacia los centros de trabajo. En este ámbito, el teletrabajo entonces surge como una modalidad de trabajo alternativo, que sirve para enfrentar los altos costos del transporte. Siguiendo con ello, tenemos también que según el autor Yavina del 2022, nos dice que el teletrabajo consiste en la relación de tareas en una ubicación fuera de la oficina central, ya sea en las oficinas, ¿no? Y la van a laborar desde la casa, lo que nos separa del contacto personal con el resto de los empleados o el resto de los compañeros. Luego también tenemos a otro autor, que en este caso sería Gómez, que sostiene que el teletrabajo se refiere al uso de la tecnología y la información y comunicaciones para realizar labores fuera del lugar de la empresa. Como segunda variable tenemos a la productividad. La productividad nos dice que se define como la relación que tiene entre la producción y los insumos que funcionan bien para una empresa, ya sea industria o economía en su conjunto. También tenemos al autor Miller, que nos indica que la productividad es la eficiencia del uso de los recursos e insumos en el proceso productivo y mide cuántos bienes se obtienen a raíz de ello. Luego también tenemos a la Cámara de Comercio, que nos indica que Cámara de Comercio de Santa Marta, que nos indica que la productividad es un indicador traducido en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos. Dentro de este ámbito tenemos a lo que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Algunas características de ellas son que la eficiencia hace hincapié en los medios, ¿no? Hace las cosas correctamente, resuelve los problemas y salvaguarda los recursos, mientras que la eficacia hace hincapié en los resultados. Hace también lo correcto, alcanza objetivos, optimiza la utilización de los recursos para obtener buenos resultados. Y la efectividad sería la suma de la eficacia más la eficiencia, que nos dan como resultado la efectividad. Prosiguiendo con ello, tenemos lo que sería el tipo y diseño de la investigación. Aquí, en el enfoque de la investigación, sería que es un enfoque cuantitativo. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimular las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis. Luego tenemos, según el tipo de la finalidad, que sería una finalidad básica. En ese sentido, para el presente estudio, se busca medir el nivel de relación entre el trabajo y la motivación laboral en la empresa con la cual estamos trabajando. También tenemos aquí, según el nivel de complejidad, que en este caso sería transversal correlacional. Ya que son investigaciones que pretenden asociar conceptos, fenómenos y hechos o variables, ¿sí? Y miden las variables y su relación en términos estadísticos. Y por último tendríamos también aquí el diseño de la investigación, que sería no experimental. La presente investigación es no experimental debido a que no se hará la manipulación de las variables a evaluar.
¿Qué quiere decir esto? Que es no experimental, es observar y medir fenómenos y variables tal como se dan en un contexto natural para analizarlos. Continuando con la exposición, llegamos al punto de la variable dependiente. Estas variables, mencionar que fueron conceptos claves del título del proyecto de investigación que hemos elegido. Son dos que nos ayudarán a profundizar en mayor exactitud acerca de los temas a desarrollar. Tenemos la variable 1, que es el teletrabajo, y la variable 2, que es la productividad. Eh, Dentro del esquema para el desarrollo de este cuadro tenemos la variable del teletrabajo con su concepto, que lo hemos extrapolado del libro, eh, de unos artículos, y hemos elegido el más idóneo. Pero como tal, el teletrabajo tiene una información a más detalle, por lo que también necesitamos llegar a ese mínimo detalle, por lo que hemos elegido las siguientes dimensiones, que son la voluntariedad, jornada e infraestructura. Y asimismo, también para desarrollar a mayor detalle el tema de las dimensiones, se buscan lo que son los indicadores, cómo se miden los indicadores de los ítems y el instrumento de medición para estos indicadores. Como tenemos en el ejemplo, uno de la voluntariedad, se le consultó, en indicadores tenemos, se le consultó si querían teletrabajar y a través de qué se va a medir, ¿no? Un cuestionario realizando las preguntas. Tenemos también el tema de la variable 2, que son la productividad. Hemos elegido el concepto de Meyer, la cual define la productividad, que es la eficiencia del uso de los insumos en el proceso productivo, y mide cuántos bienes de salida se obtienen de un determinado conjunto de factores productivos. A la par se desarrolló también lo que son las dimensiones, que son la eficiencia, eficacia y efectividad. Y a ello también tenemos lo que son los indicadores, que nos ayudarán a medir estas dimensiones, así como también sus cuestionarios y los ítems, que nos permitirán obtener un resultado más exacto de las de los indicadores a desarrollar. Gracias. Buenas tardes con todos. Para continuar con la exposición del trabajo presentado, a continuación se va a detallar lo que es la población muestra-muestreo. Teniendo un total de 150 trabajadores de la empresa Atento Lima Metropolitano, en el año 2023 será necesario establecer una muestra para poder efectuar el estudio de la presente investigación y de esta manera pues minimizar los recursos y tiempo. La población de esta investigación estará conformada por los 150 trabajadores en la empresa Atento Lima Metropolitano en el año 2023 y asimismo en donde se delimitará a través del método de exclusión e inclusión, seleccionando a aquellos que vengan trabajando durante todo el año 2023. Asimismo, tenemos la técnica e instrumento que se ha utilizado para este trabajo. La técnica son las variables, variable 1, entrevista, variable 2, entrevistas, igual. Y en lo que son los instrumentos, de igual forma, tenemos la variable 1, cuestionario, también como variable 2, también tenemos lo que es cuestionario. Y asimismo, lo que es el instrumento o recolección de datos, los instrumentos que utilizaremos son cuestionario de encuesta, y asimismo, bueno, en este instrumento pues se aplicará para llevar a cabo lo que esto son las encuestas, ¿no? Y lo que, bueno, como resultado tenemos, aplicando el instrumento a la muestra, se llega al siguiente resultado: cuestionario en escala Likert, que bueno, como ítem tenemos totalmente de acuerdo, neutral y desacuerdo, totalmente de acuerdo. Y como opciones de calificativo tenemos pues de 1 hasta lo que es la secuencia número 5. Método de análisis de datos. En esta tabla de desempeño
Tenemos puntaje número 3 hasta el puntaje número 5. Teniendo en cuenta el puntaje número 3, 47, cantidad 47 y como porcentaje 45%. Puntaje número 4, 35 cantidades, 33%. Puntaje número 5, 23 a 22%. Y la interpretación de este gráfico, se observa que es 45% de las personas encuestadas manifiestan darle un puntaje de 3 al desempeño del área de producción en base al teletrabajo de la empresa Atento. Y el 33% manifiesta en dar el puntaje de 4 al desempeño del 22%, al desempeño en este caso, ¿no? Y el 22% manifiesta en dar puntaje a 5 también a lo que es el desempeño. Entonces, a continuación, doy pase a mi compañera para poder continuar con lo que es las recomendaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeros. Después de haber visto los resultados, vamos a ir a las recomendaciones. Primero debemos enfocarnos en el cambio organizacional de la empresa, ya que todo comienza desde la cabeza, desde el cerebro. Por ejemplo, una persona cuando el cerebro no está en óptimas condiciones de salud, el resto del cuerpo no puede trabajar bien. Es por eso que se debe replantear tanto la visión, misión y los valores, buscando la autonomía de los trabajadores, de manera que ellos se sientan empoderados y con esto va a producir un incremento en su productividad. También debemos tener en cuenta que los trabajadores extrañan el contacto físico con sus compañeros. Es por eso que se recomienda implementar actividades que regularmente la empresa organice, ¿no? Ya sea celebraciones de cumpleaños, capacitaciones, actividades en las que se puedan reencontrar después de haber estado en sus casas, ¿no? Y que sea algo de manera periódica, para que ellos también estén como que a la expectativa de que de acá a un mes van a tener una reunión, un agasajo. Eso es muy motivador, ya que van a estar pues de manera permanente en sus casas. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Finalmente, el teletrabajo se dio de una manera, como quien dice, por accidente, como muchas cosas que se han creado y por accidente sucede, pero fue para bien, dimos un gran paso en lo que es la globalización. Impactó positivamente en el crecimiento de la empresa, de las personas también, porque muchas veces al estar en teletrabajo te permite hacer otras actividades, ¿no? Te estás ahorrando mucho tiempo en ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Son horas que si uno lo calcula al año, pierdes prácticamente más de un mes de tu vida solamente en el tráfico. Entonces, creo que la conclusión más importante es que hemos dado un gran paso a la globalización, gracias a lo que es el teletrabajo. Gracias.